Bienvenidos a este espacio de capacitación del Ministerio Infantil y del Adolescente de la Asociación del Noreste, de la Unión Mexicana del Norte. En estos segmentos, que son 4, estaremos explorando ciertas áreas que nos corresponde como docentes, como maestros de las divisiones infantiles, como padres de familia y también como conductores del programa formativo desde las escuelas, abrir espacios de reflexión en relación con este conjunto de ideologías, de pensamientos, de tendencias que la sociedad actualmente está manejando y que, nos guste o no, están haciendo presencia en los hijos de la iglesia, en los pequeños, nuestros niños y nuestros adolescentes. Para la introducción de este primer segmento, invité a un animalito, a un pequeño amigo que lo van a estar observando aquí en la siguiente diapositiva, y posiblemente nos va a costar identificar qué es. Tiene facciones de perro, pero no es un perrito. Se parece gato, pero no es un gato, ¿sí? Y si alguno de ustedes ya lo pudo identificar, efectivamente, es un armiño. Posiblemente nos cuesta identificar al armiño porque no es nativo del continente americano. Este animalito, pues su hábitat natural son los bosques del norte de Europa. Y hay una lección que este pequeño animal nos trae a cada uno de nosotros. Las madrigueras de los armiños son de las más limpias, protegidas que pueden encontrarse en la naturaleza. Él mismo, con su saliva, lo que hace es crear un barro y enjarra la parte interna de su madriguera para que el polvo no caiga sobre la piel de sus hijos, de sus crías. Cada día antes de la salida del sol, el armiño acostumbra salir a buscar los alimentos, pero antes de irse a buscar los alimentos para sus crías, se encarga de limpiar la parte exterior de su madriguera. Yo creo que muchas de nuestras tías, de nuestras abuelas, de nuestras madres, copiaron de este pequeño animalito el salir muy tempranito a barrer la parte frontal de nuestras casas. Bueno, pues en las familias reales, en las familias que vivían en los castillos, se dieron cuenta muy rápido que esta piel de este animalito es muy valiosa. Hasta la fecha, después de siglos de comercializar esta piel de armiño, es considerada la piel más cara con la que se pueda confeccionar vestimentas. Y es que desde siglos atrás, las capas de los reyes, la orilla de la corona, cuando en esas ceremonias donde le dicen ya a un personaje, eres el rey de este territorio, es precisamente esa parte blanca que observamos es piel de armiño. Los cazadores de las familias reales, al observar a este pequeño animalito, se empezaron a dar cuenta de este detalle. Una piel pura, blanca, de linaje impecable. Bueno, pues entonces, sabiendo que es tan limpio, cuando ellos sabían que el armiño había salido a buscar los alimentos, ellos se encargaban de preparar barro, agua sucia, apestosa, y entonces le echaban en la parte exterior de la madriguera. Soltaban a los perros salvajes, y cuando los perros detectaban a un armiño, venía el armiño corriendo hacia su madriguera, pero desde que alcanzaba a percibir que la entrada a su madriguera estaba sucia, contaminada, mete curva y sigue corriendo. Y esto es una gran lección. Este pequeño animalito prefiere exponerse ante la muerte antes de manchar su linaje. Y obviamente, como los perros salvajes corren más rápido que este pequeño animal, pues entonces lo capturan, lo hacen presa fácil, lo matan, ¿sí? Pero él, en su instinto de conservar la pureza de su linaje, se expone a ese nivel.
Qué gran lección para nosotros. Qué importante sería que nuestros hijos estén preparados a tal grado de arriesgar su vida por tal de conservar puro el linaje como hijos de Dios. En el linaje también podemos identificar la importancia del apellido, la importancia de pertenecer a una familia, y que lamentablemente con nuestros actos contaminamos el estigma o la posición moral que el nombre de una familia puede tener. Ya en el libro de Proverbios, como lo vamos a estar leyendo en la siguiente diapositiva, en Proverbios 4:23, el rey Salomón, en la versión Reina Valera de 1960, nos dice: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Y en una siguiente versión, en la siguiente diapositiva, tenemos también: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Pero cuando hablamos a los adolescentes, necesitamos un lenguaje todavía muchísimo más actualizado, y es el que se presenta enseguida. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos son los que controlan tu vida. Y a nosotros que estamos frente a los departamentos de las divisiones infantiles, que colaboramos en este ministerio infantil y del adolescente, o que en el día a día en las instituciones educativas adventistas nos enfrentamos con el cumplimiento de esta misión, la importancia, el propósito de regir nuestras acciones es saber conducir a los niños y a los adolescentes en saber cuidar sus pensamientos. Que estas ideologías que actualmente se están presentando no lleguen a contaminar, y que a tal grado pueda conducirse la vida de un jovencito a perderse en este mundo. Nos hemos dado cuenta en los 2 últimos años lo que Secretaría de Educación Pública para México determinó: la creación de nuevos libros de texto. Tuve la oportunidad de participar en las mesas técnicas para el diseño curricular de estos libros de texto. Así se convocó en cada uno de los estados. Pero cuando llegamos, los representantes de cada escuela normal del estado de Nuevo León, nos dimos cuenta que no era para crear el propósito en sí, el contenido temático de los libros de texto. La comisión, que ya venía directamente del centro de la República Mexicana, ya traían determinada la dosificación de contenidos temáticos. Y aquí algo sorprendente: quienes venían dirigiendo esta comisión de libros de texto de parte de la Secretaría de Educación Pública son los mismos representantes del movimiento LGBT, ¿sí? Este tipo de comunidad, en donde no nos extraña, y como lo que vamos a ver en el módulo 2, en el módulo 3, toda esta influencia de la cuestión de identidad de género, cuestión del pensamiento del feminismo, ¿cómo puede venir entonces a distorsionar la cosmovisión bíblico-cristiana que Dios tiene preparada para el desarrollo integral de los pequeños de la iglesia? Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Vamos a recordar lo que nos dice Mateo en el capítulo 10, en el versículo 6. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Creo que quienes estamos conduciendo una parte de la formación integral de los pequeños de la iglesia, somos expuestos como ovejas precisamente ante los criterios, ante las observaciones de personas que malintencionadas pueden juzgar nuestra trayectoria, nuestro quehacer con ellos específicamente. Y de manera muy sabia nos dice la Biblia
que imitemos esta característica de la serpiente. La serpiente no va a actuar mientras no sea atacada. Se mantiene en un lugar resguardada, observando toda la dinámica de lo que está sucediendo. Y antes de poder ella emitir su presencia, hace una señal, ¿sí? No va a atacar de buenas a primeras. Y creo que ese es un elemento precisamente de ser prudentes con nuestras expresiones al emitir un juicio cuando se trata de observar la conducta de los niños o adolescentes en nuestra dinámica, en nuestros clubes, en nuestras divisiones infantiles. La paloma nos da una lección de vida también. Cuando voy cruzando yo por un parque y hay cierto grupo de palomas y ellas se ven amenazadas, se ven en situación de vulnerabilidad, lo que hace la paloma es levantar el vuelo, ¿sí? Asciende y desde arriba no se va de la plaza, permanece en la parte de arriba, y cuando ve que las cosas ya se vuelven a calmar, desciende entonces nuevamente para seguir sus actividades. Qué interesante podría ser que nosotros, como dirigentes de los grupos con los niños de la iglesia, cuando percibimos que algo atenta la seguridad, podamos ascender. Y nosotros tenemos una acción muy clara, espiritual, que nos ayuda a elevarnos, ¿sí? La oración. Cuando nosotros vemos que entonces algo está colocando en su situación de vulnerabilidad a los pequeños, recurramos a la oración, y estando desde otra posición, sin duda alguna, el Espíritu Santo nos dará el pensamiento, claridad en nuestras palabras, para luego entonces descender y empezar a tomar acciones para beneficio de la conducción integral de nuestros pequeños de la iglesia. Vamos a avanzar entonces en los contenidos en esta siguiente diapositiva. Lo que tenemos es qué tan fácil es sencillamente que nuestros adolescentes se casen, se comprometan con diferentes formas de pensamiento. Aquí, sencillamente por la aplicación que dimos ya en una de las iglesias locales, aparecen algunos nombres de personas, y hay 4 declaraciones que podríamos interpretarlos como si fueran pensamientos del mundo secular. Les voy a aclarar en un momento cuál es el trasfondo de cada uno de ellos. El primer pensamiento nos dice: cada persona es completamente única. La siguiente idea nos dice: la mayoría de las personas son prácticamente iguales. La tercera declaración nos dice: las personas son más parecidas que diferentes. Y la cuarta nos dice: las personas son más diferentes que parecidas. Pareciera que es un trabalenguas, pero este sería un ejercicio que podríamos poner en práctica con nuestros jovencitos, con nuestros adolescentes, de decir con cuál idea de estas te sientes más afín, te sientes más conectado. Y entonces le pedimos a las personas más altas del grupo, de la clase, que mantengan ese cartel. Y los seguidores de cada uno de los pensamientos estos, de las ideologías, podrían ir a sumarse a ese equipo, a ese grupo. Y luego les vamos a pedir también: encuentra una descripción bíblica que le dé fundamento al pensamiento con el que te has casado, con el que te has sentido cómodo, afín. Y entonces ellos tendrán la oportunidad de decir: ¿por qué me pareció atractiva la idea de que cada persona es completamente única? O la declaración 2, o la 3, o la 4. Y nos vamos a dar cuenta que cuando el jovencito, los niños, ¿sí?, adoptan una forma de pensamiento que después se va a ver manifestada a través de sus acciones, de sus conductas, pueden encontrar toda una justificación. De antemano les digo
cada una de estas 4 declaraciones tiene su perspectiva bíblica, tiene su soporte bíblico. Así es que con estas 4 declaraciones no tenemos ningún problema. El gran problema es cuando la nueva forma de pensamiento, nuestros niños, nuestros adolescentes, la adquieren de las redes sociales, la adquieren del pensamiento secular común que en la sociedad, en la televisión, en los medios de comunicación, en la propaganda, actualmente se está viviendo. Y creo que entonces este es un primer planteamiento que nos puede ayudar, ¿sí? Lo fácil que es que nuestros pequeños adopten una forma diferente a la que en casa, en la iglesia, le estamos nosotros tratando de infundir. En la siguiente diapositiva vamos a explorar básicamente lo que viene acá para reflexionar. Pensando en los niños y adolescentes de la iglesia, ¿qué factores influyen en la toma de decisiones que ellos tienen que hacer? Al formar parte de una sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que los conduce a adoptar una forma de pensamiento que les ofrece el medio, el contexto? ¿Qué riesgos existen en esta realidad? Número 3, podríamos también reflexionar entre nosotros como adultos. Para adoptar una idea o forma de pensamiento, pueden existir múltiples motivos personales y con el adolescente más, porque se encuentra en esa etapa de transición en donde todo tiene que ser cambiado. ¿Cuáles podrían ser esos motivos múltiples que nuestros jóvenes deducimos que en su pensamiento solamente está el espíritu de profecía y la Biblia? Pero nos vamos a sorprender cómo ellos, a raíz del impacto de influencias de los medios, han adoptado una serie de pensamientos totalmente ajenos, lejanos de nuestros principios y nuestros valores. ¿Qué acciones podrían implementarse para que este hecho que no podemos minimizar, que nuestros niños y adolescentes toman decisiones, lo puedan realizar en el proceso de adoptar nuevas formas de pensamiento acordes a los principios y a los parámetros de nuestra iglesia? Siguiendo a la diapositiva de que a continuación, me llama a mí la atención esta estadística. La estadística es muy fría. Aquí sencillamente podemos interpretar, hay 10 niños, 2 están vestidos de blanco, 8 están vestidos de negro, 2 de cada 10. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Saben, la realidad, y ahorita estamos en este primer módulo tratando de clarificar cuál es el diagnóstico situacional en el que se encuentran los niños y adolescentes de nuestra iglesia. En las 5 uniones en México, ¿sí?, las uniones que más representación tienen de niños que asisten a la iglesia en las escuelas de iglesia no llegan al 20%. La unión que más representación tiene es el 18% de los niños que asisten a la iglesia están en escuelas de iglesia. Y alguien podría decir, bueno, ¿y eso en qué podría repercutir en la crianza de los hijos? Algunos hasta podrían justificarse, pues es que la escuela de iglesia me queda demasiado lejos. ¿Quién les manda a los administradores educativos no tener transportes para que recojan a todos los niños? Y pudiéramos muchas veces como padres encontrar una serie de justificaciones. Saben, maestros, padres de familia, cuando ese niño de blanco tenga 17, 20 años y mire a su alrededor para formar pareja, ya sea de novios o esté pensando en su matrimonio, tiene un 80% de probabilidad de elegir a alguien que también está en la iglesia, pero que no asistió a las escuelas adventistas, que no comparte la filosofía de la educación adventista. Cuando esa niña
a sus 17, 18 años quiera formar pareja, ¿sí?, tiene un 80% de probabilidad de elegir a una persona que no comparte su filosofía de la educación. Sería muy benéfico que los dos niños de blanco sean los que entonces se sientan atraídos para poder proceder con la formación de familias dentro de nuestra iglesia. Pero la realidad nos va a decir que eso es muy lejano, la probabilidad es muy lejana. Aquí lo que estamos observando es, si yo tengo a 10 niños en mi departamento infantil, 2 de ellos en promedio son solamente los que están asistiendo y que están recibiendo por lo menos 3 horas y media, si no es que 4 horas cada día, una filosofía basada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Los otros 8 niños, aunque los tengo 1 hora y media en mis departamentos infantiles una vez a la semana, no se están permeando en el día a día con nuestra filosofía. Y ahí es donde entonces viene esta consecuencia, porque hay alguien que intencionalmente se ha dado a la tarea de conseguir que se legalicen 37 identidades de género en México, y que el jovencito a partir de los 18 años tiene la total libertad de poder decir, amparados por la ley, por la Constitución, puedo darle rienda suelta, puedo conducir mi vida bajo estos lineamientos de nuevas identidades de género, ajenos a lo que el principio de Génesis nos dice. La Biblia nos determina, la identidad de género está fundamentada únicamente como hombres o como mujeres. En la siguiente diapositiva estaremos explorando entonces también lo que viene. Mientras tanto, en los adolescentes, mientras nosotros terminamos de tomar decisiones y mientras nosotros nos tratamos de poner de acuerdo, en la sociedad actual, en la etapa de la adolescencia y en la juventud, se adquieren conocimientos y se desarrollan actitudes positivas o negativas en relación con estos 11 aspectos que sí o sí nuestros niños y adolescentes tendrán que enfrentarse. El estilo de vida que ellos van a adoptar, cómo van a manejar su sexualidad, de qué estructura van a querer fundamentar su matrimonio, cuál va a ser su rol en cuanto a la identidad de género, cómo van a ellos a usar todos los mecanismos de anticoncepción, el uso de su lenguaje, el cuidado de la salud, el consumo de sustancias, la reproducción misma, conductas agresivas o pasivas que ellos pudieran fomentar o que pudieran permitir en ellos, y la formación profesional. Saben, maestros, tenemos muchísima luz en las publicaciones dentro de la iglesia, pero nos faltan programas intencionalmente desarrollados, diseñados para atender estos elementos de sexualidad, de identidad de género, de lenguaje, de anticoncepción, de consumo de sustancias para con nuestros jóvenes. Pero hay alguien que desde una perspectiva social ha desarrollado todo un planteamiento que a través de libros de texto del sistema oficial de educación, todos estos elementos se atienden, pero desde una perspectiva totalmente ajena a lo que la Biblia y el espíritu de profecía nos determinan. Vamos a la siguiente diapositiva para poder entonces entender este elemento de lo que está sucediendo en los adolescentes adventistas en Latinoamérica. Tal vez algunos de ustedes en algún momento escucharon que la Conferencia General ha venido realizando desde décadas atrás un estudio longitudinal, Valuagénesis se llama. Y en esa investigación, por zonas, por regiones, nos dan muchos elementos de los que nosotros pudiéramos analizar para poder orientar programas de intervención con nuestros adolescentes.
Para la División Interamericana, estos datos de jóvenes adventistas, podemos entender el 45% de los adolescentes adventistas en la División Interamericana ya inician su actividad sexual a los 15 y a los 18 años. Esto nos referimos de los 10 últimos años a la fecha. Por supuesto que tiene que ver con brechas generacionales. Solo el 14% de los adolescentes y jóvenes están usando protección, de estos que ya han iniciado su activación sexual. Y el 39% de los adolescentes aceptan tratos violentos por parte de su novio o de su novia. ¿Cuál es el fenómeno que se está presentando? La jovencita de nuestros departamentos, cuando logra que el jovencito de nuestra iglesia se fija en ella, asume una actitud de que no importa que me trate mal por tal de haber conseguido y mantener este tipo de persona conmigo. O el jovencito que se considera no tan agraciado, pero la bonita del departamento de menores ya se fijó en él, pues entonces lo hace también con una actitud, no importa que, ¿sí?, me trate como me trate. Y creo que esta no es la dinámica para marcar el rumbo de una estructura sana en cuanto a lo que queremos para las próximas familias, para nuestra iglesia. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar entonces acá la forma como el menor explora su sexualidad es clave para garantizar su futuro en cuanto a su desarrollo físico, emocional, social y espiritual. Es en la adolescencia en donde sencillamente esta práctica se va a generar. Él necesita nuevos conocimientos en relación con el sexo, pero no esos nuevos conocimientos que la sociedad actual está tratando de, ha distorsionado y que es el común del pensamiento que actualmente nuestros jóvenes están adoptando, ¿sí? Hay un estudio a nivel doctoral que se realizó en la Universidad de Montemorelos que nos dice cuáles son esos factores que influyen para que nuestros adolescentes, nuestros niños, adopten comportamientos negativos. Y entonces aquí logramos identificar 6 de estos principales. El comportamiento restrictivo de los padres es lo primero que ellos señalaron como el elemento: yo me porto mal, me porto de manera negativa porque fueron muy restrictivos conmigo. Me hablaron, me sermonearon, pero nunca se abrió en casa la oportunidad de yo poder externar cuál es mi opinión sobre lo que me están diciendo. Por otra parte, el segundo factor en orden de importancia es la presión social que ese jovencito puede tener. Y no solamente dentro de nuestra familia, en la comunidad, en la colonia, en la escuela, si ya empieza a incursionar, a desempeñarse con algún tipo de trabajito, esa presión social lo va a conducir entonces a contemplar nuevas maneras de actitudes, de comportamientos. El tener padres separados es el tercer factor que conduce a conductas negativas en nuestros adolescentes. Madres que gestaron siendo adolescentes. Hay toda una estructura de que la madre no estaba preparada psicológicamente para criar, para conducir de manera integral al pequeño. El estatus económico. Y alguien podría decir, ser pobre propicia a conductas negativas. No, padres de familia. Aquí nos referimos a un estatus económico alto, es más propenso a que el niño a quien se le brinda todo recurra a conductas negativas desde pequeño, antes y después de la adolescencia. Y la práctica restrictiva en cuanto a todos estos factores religiosos, ¿sí?, impositivos, es lo que también se logra identificar que conduce a los pequeños a conductas negativas.
estamos presentando, maestros, como mencionamos, maestras, esta plataforma de inicio, este diagnóstico situacional. Ustedes, de alguna manera, de manera física o de manera electrónica, van a tener acceso a un libro de trabajo en donde viene un conjunto de actividades que pudiéramos nosotros decidir. Las puedo tener como parte de enriquecimiento en la dinámica de cada sábado en nuestras divisiones infantiles. Las pudiéramos tener desde casa como padres de familia, o por qué no, si soy también maestro de nuestras instituciones educativas, hay una serie de actividades en este libro de trabajo que se les va a compartir a través de las líderes del Ministerio Infantil y del Adolescente, que nosotros pudiéramos poner en práctica. A manera de cierre de este primer módulo, presento lo que en la siguiente diapositiva se nos menciona. ¿Cómo está tu oveja dentro de tu redil? Si tú eres un padre de familia que sabes que tu hijo se está conduciendo dentro de los parámetros que esperamos, perfecto. Puedes señalar aquí características del pastor que está al cuidado de las ovejas de su redil, para luego entonces ir a pensar cuáles son esas características de los padres de familia al cuidado de los hijos que están dentro del redil. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo está tu oveja dentro de otro redil? ¿A qué nos conduce esta segunda pregunta? Llegará un momento en el que tu hijo adolescente tendrá que ir a estudiar a otra ciudad, tendrá que ir por cuestiones de trabajo o por cualquier otra razón, ya salir de tu redil. Y entonces viene este planteamiento base: ¿cómo estará tu oveja cuando se encuentre en otro redil? En el material ustedes encontrarán la situación de lo que implica estar perdido. Y bíblicamente sabemos que hay diferentes opciones entre la moneda que estaba perdida, la oveja que estaba perdida y el hijo pródigo que estaba perdido, ¿sí? Como la moneda, hay jovencitos que estando dentro de la iglesia están perdidos. La oveja estaba dentro de la moneda estaba dentro de la casa, pero estaba perdida. Ahí hay un detalle: la moneda no sabía que estaba perdida. Quienes sabían que estaba perdida la moneda eran los padres, los dueños. Qué triste es cuando dentro de nuestra misma casa, de nuestra misma iglesia, hay jovencitos que están perdidos y ellos no saben que están actuando de manera equivocada. La oveja sabía que estaba perdida porque miraba a su alrededor y se daba cuenta que eran ovejas extrañas donde se encontraba, o que sus amigas ovejas ya no la estaban acompañando. Y entonces aquí viene una lección: hay alguien que estaba dispuesto a ir a buscarla, se encuentre donde se encuentre. Y en el tercer caso de las implicaciones de estar perdido está la situación del hijo pródigo. Él tomó por elección propia irse, retirarse y perderse. Pero aún bajo esa condición nos llama la atención la actitud del padre. Cada puesta de sol, el padre quedaba en la entrada de la hacienda con una esperanza en su corazón: ver si la silueta de aquella persona que se estaba acercando a su casa fuera la silueta de su hijo, que estuviera reconociendo que en casa las cosas se pueden vivir de mejor manera. Creo, padres de familia, que en este sentido nosotros en determinado momento, si no nos concentramos en un plan estratégico de acción para conducir la ruta de vida de los pequeños y adolescentes de la iglesia, tendríamos que experimentar la necesidad de poder intervenir en lo que implica que un
niño de la iglesia, que un hijo de la iglesia pudiera perderse. Cerramos este primer módulo para poder entonces, es a manera de reflexión, poder decir: mira hacia tu iglesia local, mira hacia tu familia, los pequeños y adolescentes con los que tú tienes una influencia inmediata, ¿sí? ¿Qué cosas nuevas podrías tú empezar a implementar que contribuyan a que la formación sea integral de acuerdo a los parámetros de nuestra luz mayor que se nos ha otorgado desde la perspectiva y la cosmovisión bíblica y de lo que el espíritu de profecía determina para la crianza de los niños y adolescentes en nuestra iglesia? Vendrá un segundo módulo en donde vamos a explorar esas ideologías que actualmente permean en la sociedad. Vamos a ocupar un tercer módulo en donde solo vamos a estar analizando las problemáticas de la identidad de género. Y un cuarto módulo en donde vamos a estar explorando algunas actividades de manera preventiva de cómo poder intervenir en la reflexión con nuestros niños y nuestros adolescentes. Que el Señor te bendiga en el cumplimiento de tus tareas. Hasta luego.